Mi nombre es Rodolfo, un servidor en la Iglesia de Santiago de Cuba. A través de este mensaje quiero hacer llegar un pequeño resumen de la labor desempeñada en estos últimos tiempos. Me perdonan si queda algo o alguien por citar. Ya saben lo difícil que es para mí hacer estas cosas y no lo haré tampoco de manera cronológica, sino a la medida que vengan llegando la información. Puedo decirle a mi llegada a Santiago, debido a la atípica situación que tiene esta congregación, me fue un tanto difícil poder atender y cuidar del cuerpo, debido a que era un novato sin experiencia, sobre todo en este tipo de condiciones, y como responsable directo de las almas, para mí todo era nuevo, aunque recibí el apoyo de los hermanos mayores, en especial el de Miguel y el de Eugenio. Bueno, comenzaré por decirles que hacer el recorrido en esta etapa resultaba bastante complicado debido al mal estado de la carretera y el transporte hacia, hacia Guamá, donde se encontraba la iglesia. A pesar que yo vine un mes antes, en el mes de junio, vine solo para aclimatarme y preparar condiciones. El próximo mes ya tenía que moverme con mi esposa y mis dos pequeños hijos, uno de 1 año y medio y el otro de 3. También lo distante que se encontraban los hermanos, pues se hacía un poquito más difícil el moverme. Pero a medida que fue pasando el tiempo, todo fue acoplándose. Recuerdo que las reuniones las realizábamos en la casa de la hermana Ofelia, en la localidad de La Comandancia, ubicado a 30 kilómetros de Santiago, punto medio entre los asentamientos de Caletón y Boca de dos Ríos. Los hermanos de la ciudad, pues entonces, ¿qué hacíamos? Viajábamos todos los sábados después del mediodía, y también se incorporaban los hermanos más distantes de allá de Chivirico. Comenzábamos el tiempo con alguna instrucción según la necesidad. Se realizaba un debate de libros, folletos, o escuchábamos una prédica. Luego orábamos según las cargas. Esto lo hacíamos alrededor de las 6 a 8 de la noche. En muchas ocasiones nos extendíamos más tiempo y analizábamos otros asuntos de la iglesia o asuntos personales. Pero siempre se prestó el momento, fue un momento muy importante para intimar y relacionarnos, y aprovechando la ocasión de estar juntos, así entre risas, alegrías, nos disfrutábamos mucho. Preparábamos para ese día la mejor comida, la llevábamos allá y la compartíamos. Por cierto, allí aprendimos a comer alimentos y elaboraciones propias de la cultura local, como frituras de huevada de cangrejo, chote, ñame, pulpo, los compuestos de carne de la hermana Nairi con vegetales, el pan de maíz, entre otros. Y llegada ya la noche, nos acomodamos por toda la casa en colchones o colchonetas, por supuesto priorizando en las camas las ancianas y las madres con niños pequeños. Ya el domingo se distribuía el servicio por equipos. En la mañana hacíamos un desayuno colectivo y nos preparábamos para a las 9:30 compartir la predicación. Después se daba una merienda fuerte al culminar el culto, el tiempo, o un almuerzo según las iniciativas de cada equipo, priorizando por supuesto a los hermanos que tenían que viajar más lejos, pero siempre lo compartíamos entre todos. Los hermanos que estaban en el equipo tenían que garantizar la organización y limpieza de la casa, el local, y finalmente pues nos preparábamos para el regreso a nuestros hogares, que en muchas ocasiones se nos hacía de noche, pues el transporte se complicaba, sobre todo en verano, pues es una zona de playa y teníamos que lidiar en la parada con la gran aglomeración de los campistas. Bajo estas mismas condiciones, pues
el primer sábado de cada mes celebramos la Santa Cena. En realidad, esto era como quien dice la rutina del funcionamiento del cuerpo. En realidad esto eran momentos que anhelábamos y vivíamos y lo disfrutábamos muchísimo porque veíamos la mano de Dios guardándonos en todo, en el viaje, en el transporte, en las cosas que hacía, en esos viajes tan hermosos, lo que permitía, los testimonios. Son vivencias muy fértiles, muy buenas. ¿Qué decirles? A pesar de todo esto, formar un equipo pues ha llevado mucho trabajo, constancia y paciencia. Sobre todo para mí, que empezar a pastorear en una iglesia fuera de la región natal es bastante complejo, ya que aunque hay, existe el mismo Dios, la misma Biblia, el mismo Espíritu, pues no podemos descartar que los hábitos, las costumbres, las tradiciones arraigadas con las que hay que lidiar y aprender nos lleva tiempo. Pero eso se hacía muy necesario para poder establecernos. Y vimos que era de mucha importancia establecer una reunión de coordinación con los hermanos mayores, experiencia de mayores experiencias y por diversas razones, de las cuales no quiero pues hablar en este momento, esto no pudo ser. O sea, no funcionó. No funcionó con aquellos hermanos que primeramente quisimos ponernos de acuerdo en esas reuniones de coordinación. ¿Y qué pasó con esto? Que para mí se hizo muy difícil porque yo contaba con un grupo de los que ya conocían, que llevaban tiempo caminando, pero de alguna manera no fue así. Esos son los planes que uno tiene. Y me vi obligado a darme la tarea de formar a los nuevos convertidos, por supuesto, con el apoyo de la iglesia y los hermanos mayores. Y un dato curioso es que no siempre se logran los propósitos y planes que preconcebimos en nuestra mente. Recuerdo que después de haber trabajado en dicha formación, cuando se empezaba ya a recoger frutos, benignamente hablando, algunos se tenían que ir para otras congregaciones. Nos ha pasado, como en el caso de Alfredo, de Raidel, de Yaimel, de Eri, que nos dejaron algunos vacíos importantes en el trabajo con la escuela dominical, en el servicio, en la predicación, en la atención a las almas. Pero bueno, eso es parte de nuestra caminata, ser útiles en donde nos encontremos. A pesar de todas estas cosas, había que seguir. Y me da mucha alegría porque los hermanos citados están sirviendo y están siendo de testimonio en otras congregaciones en las que están ahora. ¿Qué decirles? Hubo momentos de júbilo y de regocijo, pero también de pruebas, de aflicciones. Tuvimos un largo periodo de tiempo sin un lugar de reunión. Apelamos a iniciativas un poco fuertes. Nos reuníamos entre las piedras en el lecho del río y a pesar de los mosquitos y el duro de las piedras y estar moviéndonos de un lugar para otro por el intenso sol buscando la sombra, fue una experiencia maravillosa. También allí el espíritu se movía y experimentamos momentos muy gloriosos. Por otra parte, otras cosas que nos afectaron y nos afectan son las migraciones. Ese fenómeno social que también de algún modo ha afectado a las congregaciones y por otro lado, lo más doloroso, las bajas en su gran mayoría jóvenes, ya sea por disciplina y expulsión, tema que deja un mal sabor después de haber invertido mucho tiempo. Pero esas cosas pasan aunque uno no quisiera que aconteciesen.
A pesar de todos estos contratiempos, se ha levantado un equipo muy efectivo con hermanos como José, Danielito, Elier, Kendry, que son los que han tomado la carga con responsabilidad en la atención a Caletón, la Comandancia, Boca del Río, Cojímar, Aserradero, Chivirico, Ubero, con resultados excelentes. Han sido hermanos que han podido enfrentar situaciones, conflictos y necesidades bajo la cobertura, por supuesto, y ahí han puesto en práctica sus disposiciones para servir en el reino. Eh, Otra de las cosas que ha venido también y ha influenciado a la Iglesia de Santiago de Cuba es la preparación que han tenido los hermanos y están teniendo cuando se incluyeron en el seminario, Letra al que Sirve, que ha sido de gran bendición. Por cierto, tengo allí gallitos de pelea. ¿Y qué decir de las hermanas? Pues realmente son especiales, muy comprometidas. Sin el apoyo de ellas en el servicio, en la enseñanza, en el cuidado de las más jóvenes, en la preparación de actividades para integrar a las almas que vienen entrando, compartiendo temas importantes para el crecimiento espiritual y el trabajo como ayuda idónea, ha sido meritorio. Las hermanas también se han metido en la pelea. En la actualidad ya podemos decir que compartimos reuniones donde coordinamos todos los asuntos importantes, oramos y nos ponemos de acuerdo para trazar estrategias y buscar soluciones. Gracias a Dios, estos jóvenes han sido valientes, asumiendo responsabilidades en el reino, sirviendo en los discipulados, en la predicación del Evangelio, en diferentes localidades. Ya hoy se ha abierto 3 lugares de predicación, uno aquí en Santiago de Cuba, uno en Caletón y otro en Chivirico, donde hermanos ya le dan el frente como José y Elier a esta situación de la predicación. También aquí en Santiago de Cuba cuento con el apoyo de Danielito, que a pesar de que ser joven y está bien metido en las cosas del reino. ¿Qué decirles? También hemos experimentado, pues lamentablemente, la pérdida de hermanos que ya partieron con el Señor, como es nuestra hermana anciana Reina de la localidad de La Maya y nuestro hermano Miguelito de Santiago, los cuales dejaron una huella muy hermosa de testimonio para Cristo en la iglesia y en su comunidad. También un hermano que a pesar de que estaba en disciplina, pues tenía una buena actitud para con Dios. El hermano Pácharo también falleció. Los hermanos han tomado muy en serio, por otro lado, el asunto de los ancianos y los hermanos que viven de lejos. Se han formado equipos para atenderles y servirles al menos una o 2 veces al mes. Una de las cosas que acontecieron y que en principio no entendíamos es que cuando se suscitaron los cismas en la iglesia, allá estando en Caletón, solamente nos reuníamos allí. Realmente esto fue algo muy fuerte que nos turbó y no veíamos soluciones. Pero luego esto sirvió para instalarnos en la ciudad, cosa por las que ya habíamos orado y manejado con los pastores, pero no se habían abierto las puertas. De verdad que siempre esperamos que las peticiones que le hacemos a nuestro Padre, pues vayan por vías menos dramáticas, pero Dios aprovecha aún nuestros errores y debilidades para glorificarse. Así, de esa manera inusitada, se comenzaron los primeros pasos en la ciudad como lugar de predicación. Luego de lo que les hablé de estar sentados allá predicando en el río, pues el hermano Ale nos abrió las puertas de su casa y allí estuvimos por varios años predicando y atendiendo a la iglesia en su casa. Un nuevo acontecimiento interrumpió nuestra permanencia en su casa, pues fue la decisión de salir para Nicaragua con su familia. Y al marcharse, como Dios es tan maravilloso, se abrió la posibilidad de un local arrendado.
hasta allí estuvimos también por espacio casi de un año y tanto, hasta que la hermana Luisa, una señora muy comprometida con el reino, nos abrió las puertas de su casa y donde estamos y nos encontramos actualmente congregándonos aquí en la ciudad de Santiago. La verdad que la posibilidad de instalarnos en Santiago nos puso en una posición de ventaja, porque es más efectivo el trabajo desde la ciudad hacia los municipios y en las periferias también de la ciudad. Por otro lado, como lugar importante en Oriente, se le ha podido servir a los hermanos de los municipios y de la zona oriental en temas de hospitales, en trámites de diferentes índoles. Eh, Recuerdo también algo lindo cuando se comenzaron a realizar los tiempos de jóvenes en casa de Miguelito, ya fallecido, que fue de mucha ayuda para el crecimiento espiritual y doctrinal. Eh, por otra parte, también hubo una buena influencia en la comunidad, liderada por el hermano Kendry, en la Casa de los Niños Sin Amparo Filial, donde se realizaron múltiples actividades trayéndole eh, regocijo a estos niños con tanta necesidad. Y se emplearon los jóvenes y los niños de la iglesia, se efectuaron cumpleaños colectivos, donaciones, se hicieron obras dramatizadas. Eh, Fue algo muy, muy lindo que por cuestiones ya de logística y de la misma pandemia y eso, un poco que esto se cayó, pero siguen las puertas abiertas con las personas allí que siempre somos bien recibidos en este lugar. ¿Qué más podemos decir? Tuvimos el privilegio también acá en la zona de Santiago de Cuba de realizar esos mini retiros con los jóvenes de la zona oriental, de Bayamo, de Guantánamo, eh, de Macambo. De verdad fue algo precioso. Realmente fue muy gratificante, pues esto ha traído frutos, tanto que ya hay algunos de esos jóvenes que están en la iglesia y la experiencia de algunos de ellos es que tuvieron un trato muy, muy bueno en esos retiros. Una parte muy hermosa es ver las almas salvarse y, y creciendo espiritualmente y después verlos casarse, hacer familias, tener hijos. Esto también es hermoso, lo hemos podido disfrutar aquí en nuestra congregación. Y también algo que no debemos pasar por alto es el tiempo de la pandemia. Como la iglesia de verdad supo crecerse, madurar en cuanto al servicio, a la perseverancia, de verdad que Dios se mostró a favor de su pueblo, proveyendo sustento material. Eh, Cada cual compartía según lo que Dios le daba. eh, por aquí, por allá, nos lo repartíamos entre todos. Hay hermanos que atestiguan, y yo lo creo así porque también es mi experiencia, que en este tiempo hemos comido y hemos estado mejor que en tiempos normales, viendo la providencia de Dios para con nuestras vidas. Pero esto no solamente fue para subsistir o para estar bien en medio de la pandemia, es que esto aunó lazos y, y fue algo lindo. En lo espiritual mantuvimos esa comunión por medio de las redes, no perdiendo ese vínculo, eh, compartiendo la palabra, mensajes de aliento. Eh, También tuvimos que atender a los enfermos, pues casi toda la congregación se enfermó de COVID, pero fue algo maravilloso. Otra parte, hemos sido privilegiados también con el retiro de maestros que se dio acá en Santiago de Cuba, muy bueno por cierto. Gracias por nuestra hermana el Polly, que fue temas que se compartieron y que nos hacían mucha falta para el trabajo en la escuela dominical. De verdad que si en algún momento me fue un tanto difícil adaptarme, de verdad les comento,
a ese estilo de vida en la ciudad de Santiago, una experimentando los fuertes temblores de tierra, también el estilo peculiar y las proyecciones en el ambiente cotidiano, esos momentos que aunque estando acompañados lo pasamos todos, ¿no? Los que salimos a trabajar a tiempo completo el reino, nos sentimos solos de alguna manera. También nos visitan en ocasiones la duda. También sufrimos esas conspiraciones contra nuestra persona. Pero hoy puedo decir que doy muchas gracias a Dios. Muchas gracias a Dios por las oraciones de los santos. Y yo me siento como parte de esta región y más comprometido con Dios y con su pueblo. Tengo una familia hermosa, mis hijos están en una etapa, por así decirlo, comprometedora, esa que solo podemos comprender cuando nos llega ese momento y tienes que enfrentarlo, esa transición de la adolescencia a la juventud, periodo un tanto difícil tanto para ellos y también para nosotros como padres. Pero le doy muchas gracias a Dios por mi familia, por mi esposa, que en verdad ha sido una valiente, que ha soportado más de lo que me imaginaba y ha sido una magnífica ayuda, de verdad que sí. Un poco que concluyendo, les quiero decir que hoy la iglesia cuenta con unos 42 miembros oficiales distribuidos en las localidades que ahorita mencioné: Ubero, Chivirico, Francesa, Aserradero, Cojímar, Boca de los Ríos, La Comandancia, Caletón, Mella y acá en Santiago de Cuba. Sumémosle a esto los 6 que inmigraron, que están fuera del país, los 10 que se fueron para otras congregaciones, iglesias hermanas en otras provincias, los 3 fallecidos y lamentablemente alrededor de 11 expulsados por causa de disciplina y por causa de la rebeldía y lo que conocemos que causa disciplina dentro del cuerpo. Así está constituida la iglesia de Santiago. Le damos gracias a Dios por el trabajo que no ha sido en vano. La iglesia ha ido madurando en cuanto al trato con las almas, el servicio, la solución de asuntos internos, que me llaman un tanto las relaciones. Se respira un ambiente de unidad y sabemos que los tratos del Espíritu han sido contundentes. Aunque nos falta mucho por caminar, no descansaremos hasta que Cristo venga. Un saludo para todos mis hermanos, para los que escuchan esto, que Dios los bendiga muchísimo. Si falta algún detalle, estoy en la disposición de darlo. Y como dije anteriormente, perdonen si no mencioné algo o a alguien, pero con todo corazón, muchas gracias. Que Dios les bendiga.